1 de abril de 2026. Pirineos Centrales, 8 de la mañana. La fecha no es casual. Es el día que tradicionalmente marca el pico máximo del manto nival en la cordillera, el momento en que las reservas hídricas sólidas alcanzan su cenit antes del deshielo primaveral. Pero hoy, los helicópteros de los equipos de medición de la Confederación Hidrográfica del Ebro y técnicos de la AEMET que sobrevuelan las cabeceras de los ríos Cinca, Ézera y Segre no se encuentran con el habitual paisaje blanco inmaculado. Lo que ven sus sensores ópticos y de microondas es tierra desnuda, roca y matorral seco. La red ERIN, Evaluación de los Recursos Hídricos Procedentes de la Inhibición, en el Pirineo aragonés y catalán, con décadas de datos continuos, ha arrojado una cifra que ha paralizado a la comunidad científica y a los gestores del agua. El 85% de las estaciones de monitoreo automatizadas marcan un 0% absoluto de nieve acumulada. No es un dato bajo, es ausencia total. Un dato que certifica que el año 2026 es, con diferencia, peor que cualquier año jamás medido en la historia. Es un colapso sistémico del suministro de agua del que dependen millones de españoles en todo el cuadrante nordeste de la península. El agua que sustenta el Valle del Ebro, el cinturón industrial de Zaragoza y el suministro de agua potable y la vital industria turística y agrícola de Cataluña está desapareciendo a una velocidad que ningún modelo predictivo anticipó. Reservorios estratégicos como Mequinensa, el Mar de Aragón, están al 17% de su capacidad y bajando a un ritmo de 15 centímetros de cota por día. Si la tendencia persiste, en cuestión de semanas cruzará el umbral crítico, por debajo del cual sus turbinas hidroeléctricas, vitales para la red de alta tensión, se detendrán por primera vez desde su construcción. Se prevé un apagón energético parcial que agravará la crisis social. La Generalitat de Cataluña ya ha elevado la alerta por sequía a nivel de emergencia 3 para el área metropolitana de Barcelona y el sistema Ter Llobregat, imponiendo restricciones obligatorias sin precedentes. El riego agrícola en Lleida y Tarragona se ha prohibido totalmente para cultivos que no sean leñosos, sacrificando las cosechas de cereal y maíz. En el Pirineo, estaciones de esquí emblemáticas como Formigal, Baqueira Beret o Molina Masella han anunciado el cierre definitivo de la temporada con meses de antelación, liquidando miles de empleos. Los agricultores del Delta del Ebro, de las comunidades de regantes históricas de Aragón, han sido informados por la Confederación de que no habrá dotación de agua para la campaña de siembra. Simplemente, no hay agua para cultivar alimentos. Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica y las 7 comunidades autónomas que comparten la cuenca del Ebro y el sistema nival del Pirineo, desde Cantabria hasta Cataluña, han fracasado estrepitosamente en el último plazo federal para acordar un plan de recortes. El reloj sigue su marcha, implacable, y el agua se acaba. Para comprender la magnitud de la fractura hidrológica que atraviesa la península ibérica, es necesario analizar la cronología del colapso desde el subsuelo hasta las cumbres. A las 4:12 del 14 de febrero de 2026, los sensores térmicos de la estación nivometrológica de Cabaña de Goris, a más de 2.200 metros de altitud, registraron una anomalía térmica sin precedentes. La temperatura del suelo, a 50 centímetros de profundidad, superó los 4 grados Celsius en pleno invierno. No fue un evento aislado. En una franja que abarca desde el macizo de la Maladeta hasta el Parque Nacional de Aigüestortes, el calor geotérmico remanente de un otoño extremadamente cálido se combinó con una inversión térmica atmosférica persistente, asfixiando el poco manto nival que intentaba consolidarse. El análisis geofísico de la red de vigilancia de glaciares del Pirineo indica que el problema no es solo la falta de precipitaciones, sino un fallo estructural en el almacenamiento térmico de la cordillera.
Históricamente, el Pirineo actúa como una batería de agua sólida gracias a la orogenia alpina, que elevó estos bloques de granito y caliza a alturas donde el frío debería ser eterno durante 6 meses al año. Sin embargo, en 2026, la isoterma de 0 grados se ha desplazado de forma errática, situándose por encima de los 3.000 metros durante semanas consecutivas. Lo que los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, han denominado estrés cortical por desecación, está provocando microseísmos en fallas secundarias de la zona de Prepirineo aragonés, debido al cambio masivo de carga hidrostática sobre la corteza terrestre. Los datos de la red ERIN son devastadores. El equivalente de agua en nieve, EAN, la métrica fundamental que indica cuánta agua obtendremos cuando la nieve se funda, marcó el 1 de abril una media estatal de apenas 80 milímetros. La mediana histórica para esa misma fecha es de 350 milímetros. En el año 2012, considerado hasta ahora el peor de la serie histórica, el registro fue de 230 milímetros. El déficit de 2026 no es una fluctuación, es una caída al abismo del 70% respecto al peor escenario conocido. En estaciones críticas como la de Panticosa o la del puerto de La Bonaigua, donde se deberían medir metros de espesor, los operarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro encontraron el 1 de abril tierra seca y agrietada. Pero hay un factor adicional, casi de naturaleza apocalíptica, que ha acelerado la destrucción del manto: el fenómeno del polvo sobre nieve. Durante los meses de enero y febrero de 2026, 3 intrusiones masivas de calima, procedentes del Sahara, depositaron toneladas de polvo mineral sobre los glaciares y neveros remanentes. Este polvo oscuro alteró drásticamente el albedo de la superficie. En lugar de reflejar la radiación solar, la nieve sucia absorbió el 90% de la energía térmica, acelerando el proceso de sublimación y fusión entre 4 y 6 semanas antes de lo previsto. El agua no se filtró suavemente hacia los acuíferos, se evaporó directamente a la atmósfera o corrió de forma torrencial sobre un suelo endurecido que no pudo absorberla, perdiéndose en escorrentías que solo arrastraron sedimentos hacia los embalses ya colmatados. Descendamos por la cuenca. El embalse de Canelles, en el río Noguera Ribagorzana, se encuentra hoy a una cota de 420 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad total es del 14%. El pronóstico de la Dirección General del Agua indica que, para el mes de agosto, la cota descenderá hasta los 395 metros. Esa cifra es el umbral de muerte energética. Por debajo de esa línea, el sistema de turbinas de la presa, diseñado para operar con presiones hídricas masivas, entrará en cavitación y deberá ser desconectado para evitar su destrucción mecánica. Es la primera vez que una de las mayores infraestructuras hidroeléctricas del país se enfrenta a la parálisis total por falta de materia prima. La vulnerabilidad de la infraestructura española es absoluta porque se diseñó bajo una premisa climática que ya no existe. El doctor Alberto Ferreras, hidrogeólogo de la Universidad de Zaragoza, lo describe con frialdad. Estamos intentando gestionar un sistema del siglo XXI con un modelo de escorrentía del siglo XIX. El Pirineo ya no es una reserva, es un radiador de calor. El acoplamiento entre la litosfera seca y una atmósfera recalentada ha creado un ciclo de retroalimentación positiva donde la falta de nieve genera más calor y ese calor impide que vuelva a nevar incluso cuando hay humedad. La presión en las tuberías de transporte hacia los grandes núcleos urbanos ya está cayendo. En el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II monitoriza con nerviosismo los niveles de la Sierra de Guadarrama, donde el puerto de Navacerrada registró su primer abril sin un solo gramo de nieve desde que existen registros oficiales en 1940.
El sistema está operando al límite de su resistencia física. Lo que estamos presenciando en este 2026 no es un evento meteorológico aislado, sino una quiebra estadística que desafía los modelos de retorno de 500 años. Para entender la gravedad, debemos mirar hacia atrás, al ciclo de sequía persistente que asoló la península entre 1991 y 1995, la llamada Gran Sequía del siglo XX. En aquel entonces, el sistema de embalses del Ebro llegó a caer por debajo del 30%, provocando cortes de suministro en grandes ciudades y el colapso de miles de hectáreas de regadío. Sin embargo, los datos de los sismógrafos y los sensores de deformación cortical del Instituto Geográfico Nacional, IGN, revelan una diferencia técnica aterradora. En los años 90, el subsuelo aún retenía una reserva de humedad profunda que actuaba como amortiguador térmico. Hoy, esa reserva ha sido succionada por una combinación de sobreexplotación de acuíferos y un aumento de la temperatura media del suelo de 2,4 grados Celsius respecto a la media preindustrial. El modelo de riesgo sísmico y geofísico indica una correlación directa entre el vaciado acelerado de los embalses de la cuenca y la reactivación de fallas latentes en el Pirineo central y el Prepirineo. Al desaparecer el peso de miles de hectómetros cúbicos de agua sobre la corteza, un proceso conocido como descarga hidrostática, se está produciendo un ajuste isostático en el bloque ibérico. A las 11:45 de ayer, la Red Sísmica Nacional detectó un enjambre de microseísmos en el entorno del embalse de Yesa, en Navarra. No es una coincidencia. La Tierra se está expandiendo ante la falta de presión, alterando la estabilidad de laderas que ya están extremadamente secas. La ciencia nos dice que el sistema ha perdido su memoria hídrica. Si comparamos la situación actual con el histórico Plan Hidrológico Nacional, las cifras son insostenibles. El Ebro, el río más caudaloso de España, está registrando en su estación de aforo de Tortosa un caudal de apenas 22 metros cúbicos por segundo. 22 metros cúbicos por segundo. Cuando su mínimo ecológico legalmente establecido debería ser drásticamente superior para evitar la cuña salina. El mar Mediterráneo está penetrando en el cauce del río más de 40 kilómetros tierra adentro, salinizando los acuíferos de los que dependen los arrozales del delta y el suministro de agua potable de municipios como Amposta y del Tebre. Es un fallo estructural de la barrera de presión dulce contra la presión salina. En 1945, durante la pertinaz sequía de la posguerra, España sufrió un déficit hídrico extremo, pero la demanda total de la población y la industria era un 65% inferior a la actual. En 2026, la infraestructura está dimensionada para un país de 48 millones de habitantes y un flujo turístico de 85 millones de personas al año. El acoplamiento entre la demanda máxima y la oferta mínima histórica ha creado un punto de ruptura de suministro. Los modelos de la AEMET, utilizando el Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada, SPEI, sitúan a todo el cuadrante noreste en valores de menos 4,5, una zona de sequía excepcional, que nunca se había cartografiado con tal intensidad en territorio español. Un dato que los expertos en geodinámica siguen con especial preocupación es el comportamiento del sistema central y la Sierra de Guadarrama. Al igual que en el Pirineo, la ausencia de nieve en las cumbres ha dejado expuestas las rocas graníticas a una meteorización mecánica acelerada por el calor. El efecto albedo negativo en las cumbres españolas es ahora un motor de calentamiento regional. Los glaciares del Pirineo, como el del Aneto, han perdido en lo que va de 2026 más masa que en toda la década anterior. El doctor Joan Valvé, geomorfólogo del CSIC, ha advertido que estamos entrando en una fase de aridización cortical profunda, donde el suelo pierde la capacidad física de absorber agua, incluso si lloviera de forma torrencial. El terreno se ha vuelto hidrófobo. La parálisis política agrava la crisis física. Las leyes de aguas de 1985 y sus posteriores reformas
no previeron un escenario donde el caudal cedido entre comunidades autónomas fuera físicamente inexistente. El conflicto entre los regantes del Canal de Aragón y Cataluña y las necesidades industriales de la zona de Tarragona ha escalado a niveles de seguridad nacional. El 28 de marzo, la reunión de la Mesa del Agua terminó sin acuerdo tras 14 horas de negociaciones. El gobierno central ha dado un ultimátum. Si el 1 de mayo no hay un plan de racionamiento conjunto, se procederá a la intervención militar de las infraestructuras de distribución bajo la Ley de Seguridad Nacional. La última vez que se planteó una medida de tal calibre fue en un contexto de guerra. Hoy, la guerra es contra un ciclo geofísico que se ha vuelto hostil. La realidad sobre el terreno ha dejado de ser una proyección estadística para convertirse en una lucha por la supervivencia logística. En el Valle de Benasque, Iñaki Arilla, guía de alta montaña con 35 años de experiencia en el macizo del Aneto, observa una escena que califica de cadáver geológico. A sus pies, lo que debería ser el mayor glaciar de los Pirineos es hoy una masa de hielo negro, fracturada y cubierta por una costra de polvo sahariano que devora el frío. El silencio en la montaña ha cambiado, explica Iñaki mientras señala las grietas de retracción en el granito que antes estaban ocultas por metros de nieve perpetua. Ya no oyes el goteo constante del deshielo dulce. Oyes el crujido de la roca seca dilatándose por el calor. El Pirineo se está desmoronando, literalmente. El riesgo de desprendimientos de rocas ha obligado a cerrar más de 40 rutas de senderismo y escalada, una decisión sin precedentes que ha herido de muerte al tejido económico de las comarcas de la Ribagorza y el Sobrarbe. A 200 kilómetros río abajo, en el canal de Urgell, la estampa es de una desolación industrial. Javier, un agricultor de tercera generación, contempla sus campos de frutales marchitos. Por primera vez, en 160 años de historia del canal, la compuerta principal se cerró en marzo. Hemos perdido 12.000 millones de euros en valor de producción agraria en solo 6 meses, afirma con una voz quebrada por la fatiga. Las pérdidas no son solo económicas, son biológicas. Los árboles, sometidos a un estrés hídrico extremo, han entrado en una fase de senescencia prematura de la que no se recuperarán. El coste de arrancar y replantar estas explotaciones se estima en 1.500 millones de euros, una cifra que el Fondo de Contingencia del Estado no puede cubrir. La seguridad alimentaria de España, el huerto de Europa, está oficialmente comprometida. La crisis energética es el segundo frente de este colapso. En la sala de control de la central de Mequinensa, el silencio de las turbinas es ensordecedor. Ricardo, ingeniero de explotación con 20 años de servicio, monitoriza las pantallas que muestran una caída de frecuencia en la red de alta tensión. Estamos operando en el filo de la navaja, advierte. La pérdida de la generación hidroeléctrica del sistema Ebro-Pirineos ha eliminado del mix energético nacional más de 4.000 megavatios de energía de regulación rápida. Para evitar el apagón total, Red Eléctrica de España ha tenido que activar todas las centrales de ciclo combinado de gas, disparando el precio del pool eléctrico a niveles que superan los 400 euros por megavatio hora. Euros por megavatio hora. El impacto en la inflación y en la viabilidad de la industria electrointensiva en Aragón y Cataluña es devastador. Las fábricas de aluminio y cemento han comenzado a aplicar ERTE masivos, afectando a más de 50.000 trabajadores. En las áreas metropolitanas, la situación ha cruzado el umbral de lo distópico. En Barcelona y su cinturón industrial, donde viven más de 5 millones de personas, el suministro de agua depende ahora exclusivamente de las desalinizadoras del Prat y la Tordera, que trabajan al 110% de su capacidad nominal y de la regeneración de aguas residuales. Sin embargo, esto solo cubre el 60% de la demanda mínima vital. El ayuntamiento ha desplegado a la Guardia Urbana y a agentes de inspección para formar la Policía del Agua, patrullas encargadas de multar el riego de plantas, el lavado de coches,
y el llenado de piscinas con sanciones que alcanzan los 3.000 euros. En las gasolineras, los carteles de ducha fuera de servicio son la norma. La Generalitat ha iniciado el proceso de licitación de emergencia para fletar buques cisterna desde plantas desalinizadoras en la Comunidad Valenciana y Murcia, una medida que costará 5 millones de euros al mes por cada barco y que apenas proporcionará agua para 2 días de consumo por viaje. La logística de emergencia se ha extendido a la España interior. La Unidad Militar de Emergencias, UME, ha activado la Operación Aljibe, movilizando más de 200 camiones cisterna para abastecer a 450 municipios en Aragón, Castilla-La Mancha y el interior de Cataluña que han visto cómo sus pozos y manantiales se secaban por completo. En pueblos como Caspe o Alcañiz, la población hace cola frente a tanques portátiles para recibir una ración de 20 litros por persona y día. Las comunicaciones también sufren. El calor extremo y la sequedad del suelo han provocado un aumento del 300% en las averías de cables de fibra óptica enterrados, debido a los movimientos de tierra por compactación y la pérdida de disipación térmica de los conductos. El impacto ecológico es, quizás, la pérdida más difícil de cuantificar. El delta del Ebro, una reserva de la biosfera de importancia mundial, está siendo devorado por el mar. Sin el empuje del agua dulce y sobre todo sin los sedimentos que la nieve debería haber transportado desde las montañas, el delta se está hundiendo. La cuña salina ha avanzado 42 kilómetros río arriba, llegando casi hasta Tortosa. Marc, biólogo del Parque Natural, sostiene un puñado de tierra blanca por la sal. Estamos viendo la extinción en tiempo real de especies endémicas. Las lagunas de la Encañizada y la Tancada tienen una salinidad superior a la del mar abierto. El ecosistema ha colapsado. No es que el delta esté en peligro, es que el delta, tal como lo conocemos, ha dejado de existir. La tensión social es palpable. Las manifestaciones en Zaragoza y Barcelona bajo el lema "El agua es vida, el silencio es muerte", han terminado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos exigen responsabilidades por una infraestructura que consideran obsoleta y una gestión política que acusan de negligencia criminal al no haber previsto que el peor escenario posible se convertiría en la realidad cotidiana de 2026. Mientras tanto, el riesgo de incendios forestales en abril es idéntico al de un agosto extremo. Con los bosques de los Pirineos y el Prepirineo convertidos en polvorines de yesca seca por la falta de nieve, Protección Civil ha emitido una orden de evacuación preventiva para 12 urbanizaciones de montaña. La sensación de reloj en marcha es ahora un ruido constante en la cabeza de cada español. Cada día que pasa sin nieve en las cumbres es un día menos de viabilidad para la civilización, tal como se construyó en esta península. 1 de mayo de 2026. El plazo ha expirado. El Gobierno de España, mediante un Real Decreto Ley de Urgencia y bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional, ha asumido el control directo de todas las cuencas hidrográficas del país, interviniendo las competencias autonómicas de las confederaciones del Ebro, el Tajo y el Júcar. No es una decisión política. Es una medida de triaje ante un fallo multiorgánico del Sistema Hídrico Nacional. Los datos de la Red de Vigilancia de Deformación del Instituto Geográfico Nacional, IGN, han confirmado lo que los modelos más pesimistas temían. La península ibérica está experimentando un rebote isostático acelerado. Al desaparecer el peso de la nieve en los Pirineos y vaciarse los grandes embalses, la corteza terrestre se está elevando milímetros, provocando una sismicidad inducida de baja intensidad, pero constante en fallas que se creían dormidas. El escenario para el próximo trienio es una aridización estructural. El Centro de Supercomputación de Barcelona, BSC, utilizando el nodo Mare Nostrum 5, ha procesado los datos de humedad del suelo de la última década, y el veredicto es unánime. La memoria de agua de España se ha borrado. Lo que queda por delante no es una sequía que termina con una tormenta, sino un cambio de estado geofísico.
Los acuíferos profundos de la meseta norte y de Levante han caído por debajo de los niveles de recuperación piezométrica. El agua que se extraiga a partir de ahora tiene miles de años de antigüedad. Una vez agotada, no volverá. El sistema de embalses del Tajo, que alimenta el trasvase hacia el Segura, ha entrado en nivel 4, o almacenamiento muerto. Las provincias de Murcia y Alicante, el motor de la exportación hortofrutícola europea, se enfrentan a un desierto físico donde la agricultura de regadío ha pasado a ser una actividad arqueológica en cuestión de meses. Los riesgos futuros se propagan ahora en cascada hacia el sector forestal y de protección civil. Con un Pirineo sin nieve y un sistema central expuesto a la radiación térmica sin el escudo del albedo, los bosques de coníferas han entrado en un estado de estrés hídrico terminal. El Ministerio del Interior ha advertido que España se enfrenta este verano de 2026 a incendios de sexta generación, tormentas de fuego capaces de modificar la meteorología local y para las cuales no existe capacidad de extinción humana. El suelo, despojado de su capa orgánica y endurecido por las altas temperaturas, se ha vuelto hidrófobo. Esto crea una paradoja geológica peligrosa. Cualquier precipitación intensa que ocurra en los próximos meses no llenará los pantanos, sino que provocará inundaciones de lodo y detritos masivas, arrasando infraestructuras en los valles porque la tierra ya no tiene capacidad de infiltración. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica española es total. Las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, que dependen del caudal del Ebro para su refrigeración, operan bajo protocolos de emergencia. Si el río baja de los 15 metros cúbicos por segundo en ciertos tramos, los reactores deberán detenerse por seguridad, eliminando el 20% de la energía de base del país en el momento de mayor demanda por las olas de calor. El coste económico de este colapso se estima en una caída del 7% del PIB nacional para finales de 2026, con una pérdida de activos inmobiliarios en zonas sin garantía de agua que supera los 45.000 millones de euros. Pero el detalle que define este momento histórico se encuentra en una pequeña estación de la red ERIN en el Valle de Arán. Allí, en un punto donde durante más de medio siglo los técnicos medían metros de nieve cada 1 de abril, hoy solo hay polvo y roca granítica. El sensor marca 0,0. No es una cifra, es una sentencia. Mientras los despachos en Madrid, Zaragoza y Barcelona siguen debatiendo sobre porcentajes de recorte y derechos históricos, la realidad física se ha impuesto. La montaña, que durante milenios fue la batería de vida de la península, se ha apagado. 48 millones de personas esperan un agua que, según todos los indicadores de monitoreo, no va a llegar. El reloj no solo está en marcha, el reloj se ha detenido en la hora cero. Y lo que viene después es un territorio nuevo, hostil e irreversible. España ya no es el país que conocíamos. Es una geografía en resistencia ante el fin de la era del agua dulce.